y mientras terminamos de ultimar los medios técnicos para poder hacer esta pequeña presentación de los servicios del área internacional y del comercio exterior de Caja Rural de Salamanca y del apoyo que recibe por parte del Banco Cooperativo. Bueno, vamos a, como decimos, el comercio exterior realmente se ha convertido en una de las salidas imprescindibles para las empresas españolas. Hoy en día estamos viviendo unos momentos bastante complejos, bastante delicados económicamente. Eso ha hecho que muchas empresas que nunca se habían planteado la posibilidad de salir al exterior porque tenían suficiente con mantener una actividad interna, doméstica, pues hoy nos encontremos con que pues es necesario, se hace imprescindible el buscar alternativas. Lo que queremos plantear es pues que esa alternativa efectivamente está ahí, los hechos demuestran y las cifras demuestran que se está creciendo en este sector. Vosotros lo sabéis, realmente habrá probablemente en esta sala personas que trabajen en empresas que se han visto en esa situación y que nunca se lo habían planteado y de repente están pensando en ello. Y lo que vamos a intentar es pues plantearos un poco el apoyo que podéis recibir por parte de Caja Rural. Las ideas básicas que vamos a manejar en esta sesión es lo que os estoy comentando, un asunto vital para España, efectivamente. Las cifras lo demuestran. Vamos a demostrar vamos a hablar de la importancia de este negocio como pieza estratégica de cara al desarrollo de las empresas y a su sostenimiento. Vamos a hablar de que el comercio exterior tiene riesgos, indudablemente, tiene probablemente más riesgos o más parcelas donde se puede generar riesgo que el negocio nacional, pero que son riesgos que se pueden cubrir y que son asumibles y aceptables. Y vamos a comentaros pues qué es lo que puede hacer Caja Rural para apoyaros y cómo lo hace, cuál es la estructura mediante la cual el Banco Cooperativo apoya a la Caja, ¿vale? Vamos a empezar con un par de diapositivas solamente con esos dos datos exclusivamente, donde podéis ver las cifras de comercio exterior que se movieron en el año 2012 y la evolución que se está presentando en el año 2013. El año pasado se hicieron 222.643 millones de euros de exportaciones y ahora mismo las cifras que se manejan a nivel de Banco de España y Administración Tributaria. Ahí tenéis 175.000 millones en las últimas cifras del mes de septiembre, que esto supone, esa cifra que veis ahí, un 6,35% de incremento. O sea, se está creciendo sensiblemente por encima de lo que crece el PIB. Por la parte de las importaciones, el año pasado se hicieron 253.000 y pico millones y vamos por 186.000. Sabemos que las importaciones han estado cayendo en los últimos años. Ha habido una contracción de la demanda interna, mucha mercancía que venía de fuera pues está dejando de venir, están bajando, pero si os fijáis el ritmo de descenso de las importaciones también se está haciendo cada vez más pequeño, están bajando menos cada vez y digamos que pues parece que nos podemos encontrar con que en unos plazos de tiempo relativamente breves pues la cosa empiece a despuntar de nuevo. En concreto, por áreas geográficas, solamente quiero resaltar 3 o 4 datos que me parecen importantes por la dimensión que tienen, ¿no? En la parte de las exportaciones, si os fijáis, están creciendo muchísimo las exportaciones a Reino Unido, un 19,6%. Está creciendo muchísimo las exportaciones a Brasil, lógicamente, por el tirón que está teniendo el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. En Asia, Japón y China están creciendo al 6 y al 11%, y en África, en el norte de África, Marruecos a un 7,1%. Como veis, niveles muy relevantes, países que ahora mismo están generando mucha demanda de producto español. ¿Vale? En la parte de importaciones, como veis, las caídas siguen siendo muy importantes en determinadas parcelas. China, que es el principal, origen de muchísima mercancía que entra en España, está bajando a un ritmo de un 3,8, lo cual es también sensiblemente menor que otros que podéis ver en las zonas de alrededor, ¿vale?
Con lo cual yo creo que lo que quiero decir con esto es que nos encontramos en un entorno que parece propicio para que, bueno, pues con países que están demandando y que están tirando de la oferta de producto española, pues se pueda comerciar, se pueda incrementar el volumen de transacciones de mercancías. ¿Por qué las empresas están en una situación envidiable ahora para empezar? Pues yo creo que realmente, para empezar y para continuar, yo creo que realmente porque nos encontramos en una situación en la que no tenemos realmente alternativa. Hace unos años era realmente una elección, una empresa que quería salir al exterior salía, y si no tenía esa ambición de ir hacia afuera, pues realmente no necesitaba hacerlo. Hoy en día realmente creo que si una empresa quiere aguantar el tirón de esta situación complicada, pues tiene que plantearse la posibilidad de que ahí fuera hay un gran mundo, está Europa, somos Europa, ya no estamos en una localidad, en un pueblo pequeño perdido en el mundo, estamos en Europa, estamos en el mundo de Internet, y realmente hoy cualquier empresa, ya no estamos en esa época en la que eran solamente las grandes empresas las que tiraban del negocio internacional. Hoy en día hay pymes y hay micropymes que traen, que importan mercancías o que exportan mercancías sin limitaciones realmente. Bueno, pues en este entorno creemos que realmente esto se está convirtiendo en pues bueno, lo que llamamos en terminología, los bancos le llamamos core business, ¿no? Lo que es el negocio realmente crucial para la empresa. ¿Qué es lo que denota esa actividad exterior? Pues denota también un poco la esencia de la propia empresa, es decir, cuál es el perfil de la empresa, de la cooperativa, que bueno, pues se encuentra con que bueno, pues puede tener un acceso más fácil al crédito porque diversifica los riesgos, ¿vale? Tiene, bueno, demuestra un poco pues el carácter que tiene esa empresa, la necesidad, o sea, asumir la posibilidad de que, bueno, pues con ese tipo de iniciativa y con ese tipo de actividad, pues la empresa pues puede perdurar en el mercado y puede arraigarse. Tenemos desde el punto de vista de la empresa, pues nos encontramos con dos entornos claramente diferentes. El mercado de la Unión Europea es un mercado ya hoy realmente doméstico, ya estamos hablando del entorno de SEPA, estamos hablando de la unidad de mercado. En muchos países estamos hablando de la misma moneda, ya no tenemos prácticamente diferencias legislativas, estamos en una situación en la que es relativamente sencillo encontrar información fiable sobre empresas, sobre contrapartidas, sobre el que nos compra o el que nos vende. Digamos que estamos en un mundo sencillo, relativamente sencillo, para poder comerciar, para poder enviar o recibir mercancía. Estamos hablando de un territorio aduanero único, ya no tenemos que no tenemos que pasar aduanas para enviar mercancía a Francia o a Alemania. En fin, estamos en un entorno que parece bastante sencillo de gestionar, donde además hay sistemas de pago comunes. SEPA, sabéis que bueno, ya estamos inmersos plenamente en el mundo de SEPA, en el entorno de SEPA, ya sabéis que podemos enviar y recibir transferencias a cualquier parte de Europa como si fuera a cualquier parte de España. Y en fin, se van creando una serie de sistemas de pago que permiten gestionar, que permiten facilitar muchísimo el tránsito tanto de las mercancías como del dinero. Los mercados exteriores a la Unión Europea pues son sensiblemente distintos. Aquí ya nos encontramos, para empezar, con las diferencias del idioma. En muchos casos, en muchos países, en China, por ejemplo, pues es sensiblemente diferente la concepción del comercio. El entenderse con un chino que habla en inglés puede tener más complicación que entenderse con un francés que habla inglés. Nos encontramos con que bueno, pues hay diferentes concepciones, diferentes usos, diferentes formas de entender el comercio. Se ven, hay trámites aduaneros. La información es limitada, hay complicaciones para, una vez que se ha vulnerado algún derecho, pues a lo mejor conseguir tener una atención por parte de los tribunales, un seguimiento jurídico adecuado. El acceso a la información es más complicado, las distancias geográficas son muy grandes. Si discutimos con un cliente francés podemos ir a visitarle sin demasiados problemas.
Si lo hacemos con un cliente en la India, pues es mucho más complicado, ¿no? Aparecen otras monedas, nos encontramos con, bueno, pues una serie de inseguridades que de alguna manera pues pueden comprometer o pueden pararnos un poco a la hora de iniciar la aventura internacional. La empresa, cualquier empresa que se mueve en el ámbito internacional, lo que necesita es pues básicamente lo mismo que necesita en nacional. Necesita pues tener garantizados unos flujos adecuados de cobros y pagos con facilidad, con buen precio, sin costes excesivos. Necesita financiación tanto a largo como a corto plazo y necesita sobre todo cubrir los riesgos inherentes a las actividades comerciales que está realizando. Cuando hablamos de riesgo, hablamos, como os decía antes, de situaciones que, bueno, pues que en un momento dado pueden comprometer, bueno, la rentabilidad, por supuesto, de una operación específica, incluso en determinados casos la propia viabilidad de una empresa, ¿no? Si se trata de pérdidas en operaciones verdaderamente grandes. Bueno, lo que quiero plantear es que aquí podéis ver una serie de riesgos que se ponen de manifiesto en una empresa cuando sale al exterior. Algunos de ellos coinciden con el que se producen pues simplemente en el mercado nacional, pero aparecen sin duda algunos riesgos nuevos, ¿no? Siempre habrá la posibilidad de que una empresa que tiene que suministrar una determinada mercancía no cumpla con los plazos adecuadamente, que directamente no envíe o no cumpla con el compromiso de envío, que no pague, que presente documentos en un estado deficiente que impida que se pueda despachar la mercancía. Puede aparecer el riesgo país, puede darse la situación de que una determinada empresa, aun queriendo pagar, y su banco, aun queriendo pagar, estando en condiciones de pagar, pues el país, por un corralito financiero, por cualquier circunstancia de índole político, pues se vea limitada la salida de fondos. En fin, tipo de cambio, riesgo siempre, evidentemente, siempre que nos encontremos con moneda diferente del euro, pues vamos a tener tipo de cambio. En fin, hay diversos tipos de riesgo que se van a manifestar en las operaciones internacionales. ¿Qué es lo que debe un importador o un exportador tener en cuenta? Pues bueno, pues un poco actuar con criterio de precaución en cuanto a procurar garantizar a través del medio de pago o medio de cobro que utilice, bueno, pues contar con las garantías necesarias de manera que tenga pues bueno, cubiertos la mayor cantidad de riesgos posibles, ¿no? En principio, pues asegurarse de que el cliente, en el caso de un importador, el caso de asegurarse de que el exportador extranjero pues es un buen cumplidor de sus obligaciones. Si para poner en marcha una transacción le piden pagos adelantados, pues lógicamente deberá evaluar si eso le supone un riesgo excesivo o no, y se siente capaz de hacerlo sin asumir riesgos que le compliquen la vida, y debe verificar que asegurarse de que la mercancía que le van a enviar es la que pone realmente, o sea, la que él realmente necesita, es la que él ha pedido, ¿no? La que, al fin y al cabo, si se ha firmado un contrato comprando una determinada mercancía, esa mercancía es la que se debe recibir. Hay que cerciorarse de eso. Siempre que haya moneda extranjera, pues estará expuesto al riesgo de cambio, y evidentemente si el pago es en divisa y el pago es aplazado, pues debería tener en mente el cubrir ese riesgo de cambio, pues para no verse expuesto a problemas en el futuro, ¿no? A pérdidas de los márgenes comerciales. Desde el punto de vista del exportador, el medio de cobro que vaya a utilizar debe adecuarse básicamente al grado de confianza que tenga en el importador. ¿Traducido en qué? Traducido pues en su solvencia, en el conocimiento que tenga de su buen cumplimiento en cuanto a pagos. Si tiene una buena experiencia previa, pues lógicamente tenderá a utilizar medios de cobro más sencillos, más fáciles, más baratos. Si es un contacto inicial y no se tiene una experiencia previa, no se sabe con quién se está empezando a trabajar,
lo razonable es utilizar medios de cobro y pago seguros que, pues de alguna manera, pues te garanticen que si tú cumples tu parte de la operación, el importador va a cumplir también la suya. Hay que tener en cuenta la disponibilidad monetaria del país del importador. Hablábamos del riesgo país. Hay que tener en cuenta si se está exportando a Argentina, por ejemplo, pues que ahora mismo Argentina está en una situación económica delicada, ¿no? O Chipre, o Grecia, bueno, determinados países que están en una situación pues un tanto peculiar que puede desencadenar en un momento dado pues una situación de bloqueo a la salida de fondos, ¿no? Por supuesto, si la moneda, el cliente en principio debería intentar cobrar en su moneda, debería intentar cobrar en euros el exportador. Y si no va a cobrar en euros, pues debería intentar asegurarse de que tiene cubierto el riesgo de cambio. O sea, tiene que considerar la volatilidad de la divisa. Y todo, pues por supuesto eso, para cubrir ese riesgo de cambio. Riesgos, bueno, pues riesgos hay muchos. Caja Rural, podríamos pues, empezar a detallar montones de productos, servicios que son propios de comercio exterior. Creo que realmente no merece la pena mucho hablar de cheques o hablar de transferencias. Todos sabemos lo que es un cheque, lo que es una transferencia. Vamos a intentar pues contar un poco, poner sobre la mesa aquellos productos bancarios, ¿vale?, que mejor llegan a cubrir el riesgo, la inseguridad, bueno, pues el desconocimiento, la desconfianza que pueda tener un importador o un exportador en su contrapartida, ¿vale? Y nos vamos a centrar específicamente en pues, los créditos documentarios, en algún tipo de remesa, y vamos a hablar un poquito de garantías, ¿vale? Muy poquito. Bueno, como os decía, en una transacción comercial, desde que un comprador y un vendedor alcanzan un acuerdo en el que se pone de manifiesto pues la voluntad de intercambiar una determinada mercancía, un determinado servicio, por un precio, a pagar en una determinada moneda, bueno, pues en unas condiciones de pago pues a 30, 60, 90 días, para llevar desde Salamanca hasta Nueva York o desde Nueva York hasta Salamanca, para en unas condiciones de entrega determinadas en base a Incoterms. Incoterms me refiero a una distribución de los costes de transporte y seguro acordada previamente. En fin, con una serie de características determinadas. Bueno, pues en esta situación donde se produce todo este intercambio de información y se llega a este acuerdo, es improbable que no surja, a no ser que haya una relación muy satisfactoria previa, es muy probable que surja pues la desconfianza o bueno, pues la necesidad de que estas dos personas que van a llegar al acuerdo comercial establezcan una serie de seguridades. Para cubrir esa serie de riesgos y aportar esas seguridades, lo que vamos a hacer, o lo que se suele hacer, es que cada una de ellas, de estas empresas, incluye en el esquema de la transacción comercial a sus respectivas entidades financieras, de forma que entre estas dos entidades financieras se establece el medio de pago, ¿vale? Este medio de pago será más o menos seguro en función de la relación que exista entre comprador y vendedor. ¿Cuáles son los factores que determinan la elección del medio de cobro o pago? En principio, como digo, yo creo que el más relevante, uno de los más relevantes, es el grado de confianza que exista. Cuando dos empresas llevan trabajando 20 años y no han tenido nunca ningún problema, pues lo normal es que vayan a lo más sencillo, que intenten aligerar la estructura de la importación y la exportación, para que el flujo de documentación y el flujo de dinero como pago de la misma pues sea lo más sencillo y lo más barato posible. Pero esto no siempre es así, ¿no? Si hay una posición de dominio muy grande de una empresa sobre otra, si intentamos venderle una determinada mercancía a una multinacional, lo más normal es que la multinacional pues aplique sus condiciones y nos fuerce a entrar por el aro de las condiciones que quieren establecer. En fin, hay una serie de características que determinan el cómo se elige el medio de cobro o pago. Cuando, en base al grado de confianza y suponiendo una posición de dominio más o menos equilibrada,
cosa que no siempre ocurre, con un grado de confianza mínimo, aquí tenéis en esta tabla una serie de riesgos en cuanto a la entrega de la mercancía y una serie de medios de pago a la derecha, ¿vale? En el caso del riesgo, del grado de confianza mínimo, cuando no se fían en absoluto en uno del otro, el exportador, ¿qué puede hacer? El exportador puede exigir el pago por anticipado. Puede decir, yo no vendo nada, no sale una caja de mi almacén si no tengo el pago por anticipado. Bueno, puede cobrar mediante un cheque bancario, una transferencia que recibe previamente y una vez recibido hace salir la mercancía. Eso es un caso que puede ser realmente bueno si tienes la posibilidad de vender cobrando de esta manera. Cubres tus riesgos, sin duda. Lo que pasa es que, ¿qué le ocurre al importador? El importador sí que está expuesto en esa situación a un riesgo, porque si hay un desconocimiento total y una desconfianza total, si el importador no tiene la certeza de que dando el cheque bancario o enviando la transferencia luego va a recibir la mercancía adecuadamente, digamos que le coloca a él también en una situación de indefensión que es posible que evite que la transacción se lleve a cabo. Con esto quiero decir que una empresa que cobra mediante pago anticipado puede tener más posibilidades de contratar con otras contrapartidas si se plantea la posibilidad de cubrir el riesgo de la transacción comercial mediante algún tipo de medio de pago adicional que le permita ser un poco más flexible y pues dando más facilidades al importador a lo mejor conseguir más clientes. ¿Vale? Bueno, pues en esta tabla tenemos un poco las ideas básicas que vamos a ver ahora en los productos específicos. En los productos específicos vamos a incidir sobre todo en la cobertura del riesgo y en la entrega condicionada de la mercancía. Es decir, cuando un exportador envía su mercancía y la envía para libre disposición, la envía directamente a los almacenes del importador, realmente está perdiendo el control de la mercancía. ¿Vale? La mercancía viaja, sale, luego él cobrará o no cobrará o ya habrá cobrado, la mercancía está entregada. Lo que vamos a ver es que con determinados medios de pago podemos cubrir el riesgo, podemos condicionar la entrega de la mercancía a que se realice el pago. Bien. Esto lo vamos a particularizar en créditos documentarios, como os decía antes, en garantías internacionales y en la entrega condicionada de las remesas documentarias, en entrega contra pago o contra aceptación y aval. Vamos a ver. Me imagino que habrá muchos de vosotros, pues ya habréis utilizado créditos documentarios o tendréis una idea bastante clara de lo que es. Vamos a dar una pincelada ligera dando lo que es el concepto y viendo un poco cuál es el esquema de funcionamiento de los créditos documentarios y de qué manera aportan garantías y seguridad a las empresas, ¿vale? Un crédito documentario es en esencia un aval, ¿vale? Se parece mucho a un aval. Lo que pasa es que es un aval que tiene una peculiaridad y es que los avales normales se ejecutan, se ponen en marcha cuando existe un incumplimiento, ¿vale? La forma de cobrar es, normalmente cobras por fuera de alguna manera, está estructurada una forma de pago, cuando se produce un incumplimiento en ese pago, alguien reclama el aval y entonces se cobra. El crédito documentario es un aval que tiene la peculiaridad de que hay que ejecutarlo siempre, porque es la forma en que se cobra, ¿vale? Y se ejecuta de una forma, bueno, digamos que puede tener cierto parecido con la de un aval. Es decir, hay que presentar una serie de documentos para acceder a un dinero. El concepto del crédito documentario viene un poco explicado ahí. Una entidad financiera, siguiendo instrucciones de un importador, el crédito documentario siempre lo pone en marcha el importador, fruto de un acuerdo comercial con el exportador, pues esa entidad financiera pone a disposición del exportador una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero se puede hacer efectiva si el exportador envía una determinada mercancía o presta un determinado servicio y además presenta en el banco una serie de documentos previamente acordados, ¿vale? Si los documentos cumplen perfectamente lo que el crédito documentario solicita, el banco emisor, el banco del importador, se obliga a pagar automáticamente o al plazo que se haya pactado. Se obliga al pago, ¿vale?
Siguiendo instrucciones de su cliente importador, pone a disposición de un exportador una determinada cantidad de dinero utilizando los servicios de otro banco normalmente situado en su país, el banco del exportador, siendo dicho importe disponible contra la presentación de ciertos documentos requeridos por el importador y siempre que todos los plazos y condiciones estipulados hayan sido íntegramente cumplidos. Hablamos en créditos documentarios de ordenante y beneficiario. El ordenante es el importador, como hemos dicho, el beneficiario es el exportador, es el que tiene que recibir el dinero, y entran en juego el banco emisor del crédito documentario, que es el banco del importador, y aparece por ahí un concepto que solemos denominar el banco designado, que es el banco del exportador. Por simplificarlo, vamos a dejar así, el banco designado. En principio, en un crédito documentario se incluyen todas aquellas condiciones relevantes del contrato, del acuerdo comercial, se haya plasmado como se haya plasmado. Puede ser un contrato, puede ser una factura pro forma, un pedido, se puede articular a través de un fax, un correo electrónico, no importa. Las condiciones establecidas en ese acuerdo son las que aparecen o las que se incluyen en un mensaje que se parece bastante a esto, ¿vale? Esto es un SWIFT de un crédito documentario, que me imagino que no se verá nada por atrás, pero que, bueno, pues os puedo adelantar. Por aquí aparecen los datos de quién es el comprador, quién es el vendedor, cuál es la moneda que se va a utilizar y cuál es el precio que se va a pagar, a qué plazo. Esto, por ejemplo, es pagadero a 90 días después del embarque. En fin, ahí hay una serie de documentos que hay que presentar, facturas, documentos de transporte, etcétera. Por ahí hay una descripción de la mercancía. Se establecen todas las condiciones de la operación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que si el exportador envía la mercancía que pone ahí y presenta todos los documentos que ponen aquí en este banco, tiene garantizado el cobro de su exportación. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco cómo funciona con unas flechitas y unos carteles, que yo creo que se ve mucho más claro. Hemos dicho que ordenante, importador y beneficiario, que es el exportador, llegan a un acuerdo, firman un acuerdo comercial, como quiera que se materialice, y deciden intercambiar una determinada mercancía por un determinado precio. En esas condiciones, el importador solicita a su banco la emisión del crédito documentario. ¿Vale? Hemos dicho que esto se parece mucho a lo naval. El banco emisor, el banco del importador, asume un riesgo. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que emita el crédito documentario se está comprometiendo a pagar si le presentan los documentos conformes. Eso significa que está avalando, y eso significa que esto es una operación de riesgo para la entidad. Con lo cual la entidad financiera pues clasificará, estudiará, se asigna mediante una línea, como tantas otras operaciones, como un crédito, un préstamo, un aval nacional, etcétera. Bueno, pues considerando que este banco emisor ha considerado adecuada la solvencia de su cliente, preparará ese mensaje, ese SWIFT, es un mensaje SWIFT, y con ese mensaje lo enviará al banco que importador y exportador hayan acordado, ¿vale? Al banco, en principio al banco del beneficiario, al banco del exportador, emitirá el crédito documentario. Ese banco, en principio, vamos a considerar que lo único que tiene que hacer es avisar el crédito. Bueno, lo que va a hacer es avisar a su cliente y decirle: oye, acabo de recibir un crédito documentario de un banco extranjero a tu favor, aquí lo tienes, ¿vale? En principio, su única obligación es asegurarse de que el crédito proviene efectivamente de una entidad, o sea que es legal, que está autentificado, y por otro lado asegurarse de que transmite al exportador el crédito íntegro, es decir, que no le pasa 3 páginas de 4, ni que no está mutilado, en fin, que no hay ningún problema de transmisión y que recibe todo. Bueno, en base a ese crédito documentario, el beneficiario, pues lo primero que va a hacer es revisarlo de arriba abajo lo mejor que pueda y asegurarse de que esas condiciones que están ahí plasmadas se corresponden exactamente y perfectamente con el acuerdo comercial al que él ha llegado con su cliente, con el importador, y de que él está en condiciones de presentar todos los documentos que aparecen ahí y de que está en condiciones de cumplir con los plazos. Es decir, si le piden que embarque en un plazo de 15 días, tiene que asegurarse de que puede llevar la mercancía al puerto y entregársela a un transitario para que la envíe en ese plazo, porque si se excede de este plazo,
estaría incumpliendo las condiciones del crédito y perdería la garantía del crédito. ¿Vale? Lo primero que tiene que asegurarse es de que puede cumplir con todo lo que ahí se pide. Si ve que no puede cumplir con algo, el crédito se puede modificar. ¿De acuerdo? Habría que pedir una modificación. En principio, el beneficiario revisa todo, verifica que puede cumplir y que puede presentar adecuadamente, con lo cual preparará su mercancía, la embalará, la preparará como esté estipulado, como haya acordado con el importador para la presentación, y entregará la mercancía pues a una compañía naviera, a un transitario, a alguien que se va a encargar de realizar el transporte a un lugar que se ha acordado entre ellos, lógicamente. ¿Vale? A partir de ese momento, lógicamente, el transitario, la compañía naviera, pues le dará al exportador un recibo, un documento, que bueno, se puede equiparar a un recibo, un documento de transporte donde se especifica que se ha recibido de determinada empresa, el exportador, una determinada mercancía, la acordada, para transportarla en el buque, como se llame, desde tal puerto hasta tal puerto, para su entrega a la empresa importadora. ¿Vale? Bueno, ese documento es siempre parte de la documentación de un crédito documentario, porque es lo que demuestra la puesta en movimiento de la mercancía, ¿vale? El envío de la mercancía. Bueno, con ese documento, más preparando toda la demás documentación que le hayan pedido en el crédito documentario, el beneficiario pues preparará facturas, preparará listas de empaquetado, contratará un seguro si se le pide, pedirá un certificado de origen si se le pide, lo que ponga en el crédito documentario, y entregará toda esa documentación a su banco. ¿Vale? Su banco pues le echará una mano revisando lo mejor que pueda esos documentos, le avisará si se está equivocando en algo, si ha olvidado firmar una factura, si le piden 3 copias, si ha enviado solamente 2, etcétera. Bueno, pues en principio intentarán solventar en origen la mayor cantidad de problemas que pudieran existir, y cuando la documentación esté completa, presentan los documentos, hacen el envío desde el banco al banco emisor. Recordad que el banco emisor está comprometido al pago si se produce una presentación de documentos conformes. Al estar obligado, obviamente, el banco lo que va a hacer es revisar a conciencia esos documentos y comprobar, verificar que se cumple todo lo que pone en el crédito documentario. ¿Vale? Bueno, con esa revisión, si los documentos están bien, pues ya sabemos lo que pasa. Hemos dicho que el banco está obligado a pagar. Bueno, directamente entrega los documentos al ordenante o los pone a su disposición, le dice: oye, aquí los tienes, ven a buscarlos cuando quieras, adeuda su cuenta, ¿vale? Le quita el saldo de la cuenta y realiza el pago al banco que le ha presentado los documentos. Ese banco, a su vez, realiza el abono al exportador, y con esa documentación que ha recibido, el ordenante se puede ir al puerto, a la aduana, donde sea, donde esté consignada la mercancía, para hacerse cargo de ella y retirarla y llevársela a sus almacenes. Y de esta manera se completa el objetivo del medio de pago, del crédito documentario, y es que el exportador que está enviando su mercancía y está arriesgando su mercancía vendiéndosela a un importador extranjero tiene su dinero, y el importador que está poniendo un dinero a disposición de un exportador tiene su mercancía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis algo? ¿Sí? En caso de que, bueno, ya presentas ya has mandado la mercancía, has rellenado perfectamente todos los documentos. Sí. Y el ordenante no paga, el banco está obligado a pagar. El banco está obligado a pagar. El banco asume, es como un aval. Independientemente de que el ordenante pague o no. Independientemente de que el ordenante, desde el momento que se emite el crédito documentario, desde ese punto 2, el ordenante, lógicamente hemos dicho, el banco emisor asume un riesgo sobre su cliente. Está asumiendo, le ha dado una línea, asignado una línea, y habrán firmado pues una póliza de afianzamiento, algún tipo de mecanismo de seguridad, de manera que si el ordenante pues entra en suspensión de pagos, por ejemplo, se produce cualquier insolvencia que sea posterior a la emisión del crédito documentario, el banco está obligado a pagar. Y el banco va a pagar. Vale, gracias.
¿no? ¿Alguna cuestión más? Sí, dime. Frecuentemente pasa de que aparecen discrepancias. Sí. ¿Vale? Cuando el banco emisor ha aparecido discrepancias, cuando pierde la obligación de pagar. El banco emisor deja de tener obligación de pago desde el mismo momento en que aparecen discrepancias. Pero cuando hablamos de discrepancias no hablamos de que entre la calle Real y el número 27 falta una coma. Eso no es una discrepancia. ¿Vale? Una discrepancia es que aparezcan datos, o sea, que una referencia, hay errores tipográficos que son relevantes y errores tipográficos que no son relevantes. Cuando hablamos de una referencia, yo estoy comprando teléfonos de este tipo y es la referencia EN34 y me mandan la EN64, eso sí es relevante, porque eso lo que significa es que es otro modelo distinto de teléfono. Entonces, para determinados, en la revisión de documentos, se pueden encontrar diversidad de discrepancias. La discrepancia puede ser desde que falte un documento, o un documento que tenía que venir firmado no esté firmado, o que no haya sido emitido por quien se pide que lo emita, que a lo mejor te imaginas un certificado de origen que tiene que venir emitido por un organismo oficial y resulta que no está emitido por un organismo oficial, o no está firmado debidamente, o está manipulado, han tachado algo y han puesto algo encima. Hay determinadas discrepancias, hay determinados problemas en la documentación que pueden hacer que el importador, si la documentación es deficiente, tiene discrepancia respecto a lo que se pide, a lo mejor el importador cuando vaya a retirar la mercancía a la aduana no la puede retirar. Esa es la razón de que el banco emisor mire los documentos con todo el cuidado necesario para verificar que se cumplen las condiciones del crédito. Y es en ese momento en el que, al revisar la documentación, si aparecen discrepancias, es decir, si la documentación no se corresponde con lo que se pide, en ese momento el banco se puede negar a pagar, efectivamente. Pero yo creo que esto lo planteas por algún caso específico de que te han puesto discrepancias en alguna documentación. Varias veces. Pero por cuestiones... Son discrepancias que el cliente o el importador suele aceptar discrepancias de nombres de calles o como hay varias personas o varias entidades que hacen los documentos, pues la Cámara de Comercio se confunde en el número de la calle o pone un código postal mal o... Eso ya está tipificado en las últimas revisiones de la normativa de créditos documentarios de la Cámara de Comercio Internacional. Ya está tipificado que las diferencias en direcciones no se pueden alegar como discrepancias, porque una empresa puede tener una sede en un sitio pero tiene una zona de trabajo operativa en otra, y eso no es realmente, no invalida una factura el hecho de que la calle no sea correcta. Si el CIF es correcto y la empresa es correcta, el hecho de que el número de la calle esté mal invalida la factura, yo creo que no. Y la Cámara de Comercio cree lo mismo. O sea, realmente hay determinadas cosas que sí que son relevantes y tienen peso, y luego hay otras cosas que realmente hay que pelearse por ellas, ¿no? Y en Caja Rural nos peleamos por esos temas. Dime. Ese problema se puede solventar si el banco de aquí, en este caso pues Caja Rural, te confirma. Pues estamos hablando de exportación, ¿verdad? Sí. Porque tened en cuenta que aquí hay dos bancos. Caja Rural podría ser este o aquel, en función de que su cliente sea el importador o el exportador. Si Caja Rural es el banco designado en este caso y confirmara el crédito... te confirma, entonces el beneficiario, si tuviera algún problema, ya no es el que se pega contra el banco emisor. Que claro, efectivamente. En este caso sería, sí. Pues Caja Rural en este caso, que se pegaría, sí. Gestionaría con el banco emisor. Efectivamente. La confirmación es una peculiaridad del crédito documentario. Antes hemos dicho que se presenta la situación de riesgo país y se puede presentar en una exportación el riesgo de insolvencia bancaria. Hablaba del caso de Argentina, bueno, un caso como otro cualquiera, es decir, cualquier país se puede ver en un momento dado. Fijaos lo que ha pasado en Ucrania en los últimos 10 días o 20 días. Bueno, pues eso no estaba ocurriendo antes. Los bancos ucranianos trabajaban con normalidad y Ucrania era un país, pues bueno, donde se llevaba una vida normal y corriente. De repente se produce una situación excepcional que puede condicionar o no sé, la situación de los bancos ucranianos. A lo mejor alguien está importando
en Ucrania una determinada mercancía a un exportador español. ¿Qué pasa si se produce una revuelta como la que se ha producido y alguien toma la determinación de que el dinero del país no puede salir al exterior? Este banco, por mucho que esté obligado a pagar y por mucho que tenga voluntad de pagar, ante una presentación de documentos adecuada, pues no va a poder pagar, porque se lo va a impedir la autoridad de su país. ¿Vale? Eso es la materialización del riesgo país. Y también se puede dar la situación de que este banco, que inicialmente parecía que era solvente y era una entidad con todas las garantías, pues por cualquier circunstancia, pues resulta que no estaba tan saneado ni era tan solvente, y ahora de repente te encuentras con que esta entidad pues suspende pagos y no atiende sus obligaciones. El riesgo de insolvencia bancaria. Bueno, la confirmación es una garantía adicional que aporta el banco del exportador, de manera que se compromete a que si, asumiendo el riesgo sobre el banco emisor, garantizando al banco emisor y al país del banco emisor, se compromete a que en el momento que se le presenten documentos, en el punto 5, revisará con todo el cuidado los documentos, y si los documentos son perfectos, inmediatamente abona al beneficiario. Y luego ya se encargará de gestionar el cobro sobre el banco emisor. ¿Vale? Pero en principio el beneficiario, si el banco designado, en ese caso banco confirmador, asume que los documentos son buenos y dice, oye, estos documentos son conformes, tiene garantizado el cobro. Es un punto de garantía adicional que, bueno, pues el banco designado asume el riesgo, tiene que verificar en ese momento que, bueno, pues este banco pues le parece lo suficientemente solvente para asumir ese riesgo, y que el país en el que está ese banco pues igualmente pues tiene, en principio parece que no va a tener problemas de, bueno, pues para permitir la salida de pagos. ¿Normalmente se suelen confirmar todos los créditos documentarios? No tiene mucho sentido confirmar un crédito documentario del Deutsche Bank de Alemania. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país absolutamente solvente y de una entidad absolutamente solvente. Pero quizá el banco designado en ese caso, pues bueno, pues quizá la grado de atención que muestre para revisar los documentos sea diferente si él puede llegar a ser responsable de ese pago, del impago anterior, del pago de los delante, a que si simplemente lo revisa. Claro. Porque siempre va a haber... Vamos a ver, el grado de lo estricto que sea el banco designado revisando la documentación va a depender de lo involucrado que esté en la transacción. Si se está limitando a, bueno, pues a darle un servicio a su cliente y ahí, hombre, intentará hacerlo lo mejor posible, lo comprobará, mirará la documentación, bueno, lo hará con todo el cuidado, pero no va a asumir riesgo, realmente no va a decir, oye, yo creo que los documentos están bien, pero no te va a decir, oye, te certifico que los documentos están bien y me comprometo a pagártelos ya. Eso es diferente. O sea, en el primer caso, en lo que llamamos un crédito notificado, como es este de aquí, pues el banco designado lo que va a hacer es revisarlo con su mejor voluntad, con todo su cuidado, pero si este banco, al recibir la documentación, ve que hay discrepancias, que hay un problema o que hay algo que el otro no ha visto, pues no va a decir, cuando este diga no pago, porque hay discrepancias, aquel pues va a decir, oye, lo siento, no... ¿En qué situación tiene sentido confirmar? Pues tiene sentido confirmar cuando estamos hablando de países comprometidos y de entidades poco solventes. Ahí tiene sentido confirmar. Como te digo, confirmar a Deutsche Bank, a Alemania, hay que sopesar la posibilidad de que Alemania quiebre y suspenda pagos, y de que el Deutsche Bank, que es una de las primeras entidades del mundo, quiebre o suspenda pagos. Realmente la posibilidad de que eso ocurra es remota. Si se quiere confirmar, se puede confirmar. Pero esa confirmación costaría muy poquito. Costaría menos, lógicamente, que confirmar un crédito de Bangladesh, obviamente, efectivamente. El precio siempre está en consonancia con el riesgo. Cuanto más complicado es un país, cuanto más posibilidad de impago tenga, pues lógicamente cuanto peor sea el rating de la entidad financiera, pues más caro es asumir ese riesgo, efectivamente. ¿Sí? Esto todo tratándose de documentos y la mercancía de algún tipo del banco emisor fuera de calidad de lo que viene. Sí, bueno, vamos a ir avanzando un poco, porque eso lo voy a ir vamos a responderlo sobre la marcha. Efectivamente, hay una peculiaridad de los créditos documentarios, es que las entidades financieras no sabemos de mercancía. Nosotros no podemos verificar que una mercancía sea adecuada
Yo no sé si el fertilizante tiene un 64% urea o tiene que tener un 75%. No puedo ni medirlo, ni puedo comprobarlo, ni puedo hacer nada para saberlo. Los bancos, las entidades financieras, trabajamos en base a la documentación que se presenta. Pero eso no significa que no se pueda verificar que la mercancía que viene en un contenedor es la adecuada. La forma de garantizar eso es que en el momento en que se hace la entrega de la mercancía para su transporte, en este momento, cuando el beneficiario va a enviar la mercancía, antes de cerrar el contenedor, alguien se encargue de inspeccionar esa mercancía y emita un documento, un certificado. Un certificado de inspección, puede ser un certificado sanitario. Imaginad que estamos comprando carne para consumo humano. Si cuando la carne llegue está en un estado deplorable y no se puede consumir, pues alguien ha perdido ahí su dinero o, en fin, alguien está intentando o cometer un fraude, en fin, estás en una situación comprometida. ¿Qué pasa? Si el examen, el análisis de la mercancía se hace previamente al sellado del contenedor, pues se puede decir, pues aquí efectivamente está la mercancía que yo estoy pidiendo o no lo está. Si estamos en ese caso la casuística es enorme, porque si estamos hablando de una importación de microchips de 50 millones de euros, pues si yo fuera el empresario que la está comprando, pues enviaría a mi mejor ingeniero directamente al puerto de origen a que verificara la mercancía, porque el importe lo merece. Si me dices que estamos hablando de muñequitos saltarines para vender en Navidad y vale 300 euros, pues lógicamente no mando a nadie a China a verificar eso. Aparte de que alguien pueda ir y verificarlo para emitir ese certificado, existen en todos los puertos, en todos los lugares, todos los transitarios, hay empresas que se dedican a la inspección. SGS, Bureau Veritas, Joyce, bueno, en todos los puertos hay empresas que emiten un certificado que se encargan de revisar, verificar que la mercancía que va dentro de un contenedor se corresponde con la que aparece en una factura pro forma, en un packing list, una lista de empaquetado, y emiten un certificado que ese certificado después el beneficiario lo presenta con los documentos. De manera que cuando la documentación llega a este banco, el banco emisor ve que efectivamente se corresponde la certificación con lo que se está pidiendo. Esa es la forma de garantizar que la mercancía es la adecuada. ¿Sí? Si por ejemplo ya tiene todo el banco emisor aceptado por la documentación y todo, tú presentas la mercancía en el aeropuerto y ya se va al tránsito y esa mercancía... Hablamos de exportación, ¿verdad? Sí, de exportación, bien. Por H o por B llega al punto de destino, a la zona de destino, y no la aceptan porque ha habido una incidencia en el transporte. Una incidencia, llámese incidencia, que no es culpa ni del exportador ni del exportador, pero es una incidencia de que la ruta por H por B, el banco ha tenido el avión ha tenido que hacer escala en un aeropuerto, y cuando llega a destino resulta que ese aeropuerto está en una situación de alerta sanitaria o lo que sea, y esa mercancía no la aceptan ya. Pero la tiene que devolver. Bueno, pues ahí la casuística puede ser muy diversa. Incidencias en el transporte puede haber desde que un barco que lleva contenedores se escora y se inclina hacia un lado, y pues para equilibrar el barco hay que tirar los contenedores de este lado, y así se hace y se equilibra y el contenedor va al agua. Bueno, lo prudente es que una mercancía siempre viaje asegurada, eso es imprescindible. Pague quien pague el seguro, ya lo pague el comprador o el vendedor, lo razonable es que la mercancía viaje asegurada, ¿vale? Porque cuando se produce una situación de esa, fijaos que el exportador cumple con su obligación presentando la documentación en el banco designado, perdón, en el banco emisor, haciendo llegar al final la documentación al banco emisor o al banco confirmador. A ver si me explico. El beneficiario, la obligación del beneficiario es enviar la mercancía y presentar los documentos. Si la mercancía, por cualquier circunstancia, sufre deterioro durante el transporte, se pierde, cualquier problema que pueda haber, tiene que haber un seguro que cubra eso. Si no lo hay, el importador va a perder. Porque la obligación del banco emisor es pagar si le presentan documentos. Y si el exportador ha cumplido con su parte... Pero a lo mejor el banco emisor no ha exigido
ese seguro de... Bueno, en ese caso depende de de lo que estamos hablando. No es el banco emisor el que exige los documentos. Los documentos que se piden vienen del acuerdo comercial que han firmado entre las partes. Y si lo que han estipulado entre ellos es que la mercancía, el beneficiario, por ejemplo, vamos a ver, el seguro de la mercancía alguien lo debe contratar, sea quien sea. Si el beneficiario es el encargado, porque en el precio de la mercancía ya está incluido, por ejemplo, el flete, el coste del transporte más el seguro, está vendiendo CIF y lo está vendiendo la mercancía a un precio determinado, transporte y seguro incluido. Si él está pagando el seguro, debe demostrar que ha contratado un seguro, con lo cual lo razonable, y todas las entidades financieras lo hacemos cuando emitimos un crédito documentario, si las condiciones de pago, el Incoterm que se está utilizando es CIF o es CIP, o incluye el seguro de cualquier manera, es incluir y solicitar que se presente el documento. Con esa presentación de documentos tiene que venir un documento de seguro. Si no se hiciera, eso es porque el banco emisor está emitiendo el crédito mal y está perjudicando a su cliente. O sea, ahí realmente es un caso de negligencia. Puede que exista también el seguro. Vamos, que existe. Tú mandas la mercancía y, como digo, haces cada en un sitio donde no debería, porque hay una restricción y a veces una enfermedad determinada, y la mercancía está totalmente precintada y la aduana de destino no lo acepta porque ha habido una escala en la ruta. Y dice que esa mercancía tiene que volver a origen. Pues si la mercancía tiene que volver a origen, en ese caso el beneficiario al menos tendrá su mercancía de vuelta. Sí, pero después muchas trabas. Sí, no, y claro, y puede haber gastos y puede haber situaciones comprometidas, pero bueno, por lo menos conserva la propiedad de su mercancía, si la mercancía vuelve atrás. Desde luego, como te digo, aparte de las incidencias que pueda haber, el banco emisor tiene obligación de pagar ante la presentación de documentos. Si los documentos están bien, el banco emisor debe pagar. Y otra cosa es que luego el importador con ese documento de seguro diga, oye, yo no he recibido mi mercancía porque se ha producido cualquier incidencia, y entonces podrá irse al seguro y decir, oye, reembolsame el importe de esta transacción y recuperar su dinero por una mercancía que no ha recibido. El procedimiento es ese. O que el importador, bajo ya presentación de documentación de toda la puede hacer la entrega en el aeropuerto aquí en ese, y él se encarga ya de... Bueno, es que eso, desde el momento en que se llega al acuerdo de poner la mercancía en marcha para hacérsela llegar al importador, ahí se pueden dar multitud de casos, desde que el importador vaya a buscarla a los almacenes o a la fábrica del exportador, hasta el caso completamente opuesto, y saca cargo de todos los costes, hasta el caso completamente opuesto de que sea el beneficiario, el exportador, el que se encarga con su propio transporte de llevárselo al importador e incluso descargárselo en su casa. Ahí, pero eso es el acuerdo que lleguen las partes. En función del acuerdo, las entidades nos adaptamos. En muchos países, por HPV, porque haya, llámese, mordidas, en la aduana, y te equivocas en una coma, y la documentación se ha equivocado, a lo mejor nunca he echado los puntos. Pues a lo mejor en el certificado sanitario que emite un Ministerio de Sanidad, por ejemplo, sí. Se ha equivocado, y en vez de a lo mejor poner una V, ha puesto una B. O calle Río Tormera, pone calle Torme. Y resulta que no admite la mercancía. Es que, como digo, hay discrepancias, como esas discrepancias de palabras o de letras, los errores tipográficos no se pueden considerar discrepancias. No son admisibles. O sea, un banco profesional que trabaja adecuadamente, que revisa los documentos y que cumple la normativa de la Cámara de Comercio, no puede negarse a pagar por el hecho de que alguien ha puesto valor con B en vez de con V. Sí, bueno, y entonces, de acuerdo, el banco emisor acepta eso, pero ¿qué pasa con la mercancía que está allí en el proceso? ¿La devuelve, no la devuelve? Y en eso la mercancía estropea y el banco emisor tiene que pagar. Claro, es que tened en cuenta una cosa, el crédito documentario no es una forma de transferir mercancía, es una forma de gestionar un pago. Es un medio de pago, propiamente. Entonces, es la forma que tienen ordenante y beneficiario de, verificar que cumpliendo determinadas condiciones, alguien que tiene derecho a recibir un cobro lo recibe.
está fuera completamente del alcance de los bancos el tener control sobre las incidencias en los aeropuertos o ese tipo de cosas. Completamente fuera de nuestro control. Bueno, el crédito, como habéis visto, en principio, pues tiene una serie de ventajas generales para todos los que participan, para los dos que participan, y luego tiene determinadas ventajas específicas o determinados riesgos específicos también para cada uno de los que participan. Un crédito documentario, siempre habréis oído hablar de créditos documentarios irrevocables. Los créditos documentarios antes podían ser revocables. Eso significaba que el importador unilateralmente podía tomar la decisión, la iniciativa de modificar el importe, cambiar cualquier condición estipulada en el crédito documentario o incluso cancelar el crédito documentario porque la mercancía ya no le interesaba. Lógicamente eso dejaba completamente desprotegido a los exportadores. Hoy en día los créditos revocables han desaparecido completamente, ya la Cámara de Comercio no reconoce los créditos revocables, ya no existen. ¿Por qué? Porque en principio por desuso, absolutamente, porque ningún exportador asumiría un pedido de mercancía a través de un crédito documentario si al día siguiente te pueden bajar los precios a la mitad o te pueden cambiar la moneda o te pueden decir ya no esa mercancía que estás fabricando y que ya has incurrido en unos costes ya no me interesa porque he encontrado a otro que me la proporciona más barata. ¿Vale? Todos los créditos documentarios son irrevocables. Eso hace que, pues bueno, tanto el importador como el exportador se sientan pues más tranquilos y más seguros y que se elimine esa desconfianza propia del desconocimiento entre las partes. ¿Por qué? Porque el importador sabe que él pone el dinero pero solamente pagará en caso de que le presenten los documentos perfectamente conformes al crédito, y el exportador sabe que enviando la mercancía y presentando los documentos tiene garantizado el cobro. Bueno, pues además el crédito documentario se gestiona, se somete a la normativa de la Cámara de Comercio Internacional. Eso significa que ya no estamos expuestos a que tener que dirimir un determinado conflicto de intereses a través de la ley marroquí o de la ley argelina o de la ley china. ¿Vale? Y a los chinos le pasará lo mismo, no tendrán que verse sometidos a la ley española. Existe un tribunal, existe un arbitrio independiente a través del cual se dirimen cualquier posible incidencia o cualquier posible problema, porque es perfectamente conocido por todos, es, digamos, un punto de encuentro común donde, bueno, no pudiendo someternos a la ley española, que a mí me beneficia pero a que al extranjero le perjudica, o al contrario, pues llegamos al acuerdo de utilizar una normativa neutral y conocida por todos los que estamos interviniendo, ¿vale? Con lo cual, pues también se elimina el riesgo de que haya problemas legislativos. Y hay que tener en cuenta también, como una ventaja general, que las entidades financieras pues cuentan con personal especializado que revisa con todo el cuidado y con toda la atención la documentación para verificar que se cumplen las condiciones estipuladas. En la parte del exportador, pues existen, como decía, unas ventajas también específicas para él. La utilización no es obligatoria, es decir, un exportador que recibe un crédito documentario, lo que está recibiendo en realidad es un pedido. Está recibiendo un pedido en firme. Está recibiendo un pedido en firme. ¿Por qué? Porque el banco emisor está obligado y vinculado desde el momento de la emisión del crédito. Eso significa que el importador no puede decir, oye, ya no me interesa la mercancía porque he encontrado otro proveedor más barato. ¿Vale? O, oye, es que los precios del mercado han bajado un montón y ahora hay un montón de proveedores que me lo ofrecen a un precio más ventajoso. Pues mala suerte. El crédito documentario es irrevocable, como hemos dicho, no se puede modificar y es un pedido en firme, lo cual es una ventaja para el exportador. Elimina el riesgo de insolvencia. ¿Por qué? Porque el banco, no hace falta que el cliente tenga dinero, el importador. Basta con que su banco lo tenga. El banco está avalando al importador y si cumplimos, el banco pagará. En determinadas circunstancias, si se confirma, puede eliminar el riesgo político. El crédito es independiente respecto al estado de la mercancía, ¿vale? Hemos dicho que las entidades financieras trabajamos con documentos, no con mercancía.
Si por cualquier circunstancia a lo largo del viaje la mercancía se deteriora, el exportador sabe que él tiene cubierto su parte porque él ha enviado su mercancía. ¿Vale? Eso es una ventaja para el exportador, es una desventaja para el importador, pero es una ventaja para el exportador. El crédito documentario permite conservar la propiedad de la mercancía, porque si la mercancía llega al puerto de destino y por cualquier circunstancia, por discrepancias en la documentación, porque, bueno, impepinablemente tiene que haber circunstancias que lo justifiquen, discrepancias en la documentación. El crédito no llega a pagarse, al menos el exportador tiene la mercancía en el puerto. Está la mercancía allí a su disposición porque es suya. El importador no puede retirarla. La mercancía es del exportador y él puede tomar la decisión de qué hacer con esa mercancía. Puede buscar un comprador alternativo en el mismo país, puede repatriarla, puede enviarla a otro sitio o puede destruirla si lo estima conveniente. Puede hacer lo que le parezca porque la mercancía es suya. Permite optimizar la gestión de la tesorería porque los créditos documentarios se establecen en plazos de pago concretos y las entidades financieras respetan esos plazos de pago. ¿Vale? La mercancía que se ha enviado perfecta y que existe un compromiso de un crédito documentario de pagar a 31 de marzo, el 31 de marzo se recibe el dinero. Y luego facilita el acceso a la financiación bancaria porque es mucho más fácil obtener un anticipo de exportación que está utilizándose mediante un crédito documentario que un mero anticipo de una factura. Una entidad financiera se siente mucho más cómoda anticipando una operación que está avalada por un banco extranjero que, bueno, pues en base a la solvencia de su cliente, que puede ser mayor o menor. Digamos que la tasa de cobertura de los riesgos de la entidad es mucho más satisfactoria y eso le permite al exportador pues acceder más fácilmente a la financiación. Por parte del importador, el importador tiene pues eso, la ventaja, bueno, tiene la seguridad de que si la documentación llega perfecta, pagará, pero solamente pagará en ese caso. Si la documentación es deficiente, si la mercancía, según lo que viene descrito en la documentación, no se ajusta a lo que él ha pedido, o si hay cualquier tipo de problema relevante en la misma, pues él queda liberado de la obligación de pagar. Tiene una ventaja que es, por otro lado, razonable en cuanto a los documentos y a las condiciones a estipular en el crédito documentario, porque hay que tener en cuenta que el importador va a tener que meter la mercancía en su país. Si su aduana le exige un determinado certificado, una determinada documentación, pues él tiene que asegurarse de que cuenta con ella, y la forma de contar con ella es pedírsela al exportador. Lógicamente, lo que él no pueda emitir o justificar tendrá que solicitarlo. De esa forma él pues tiene control, porque él es el que da las instrucciones al banco emisor. El crédito documentario es una forma de poner en marcha una operación comercial, una operación de compra sin necesidad de anticipar fondos, porque ya de por sí el importador está ofreciendo al exportador un medio de cobro seguro, un medio de cobro garantizado, avalado por una entidad financiera, de manera que no es necesario hacer aportes de liquidez que podrían, pues bueno, al importador puede venirle mal pagar en ese momento, o puede no tener la certeza de que le van a devolver el dinero en caso de incumplimiento, en fin, que le puede plantear dudas el hecho de enviar anticipos, y el crédito documentario pues le posibilita no tener que hacerlo. Y le ayuda a la hora de negociar condiciones con un exportador extranjero, porque lógicamente si yo a un exportador le estoy ofreciendo un medio de cobro que cuenta con muchísima más seguridad, eso puede permitirme en un momento dado pues conseguir que me aplacen el pago un poco más. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el exportador pues tiene un acceso más fácil a la financiación, en fin, que puede permitir y de hecho es frecuente, permite que se obtengan pues ciertas ventajas o ciertas mejoras en la negociación comercial, y además facilita el acceso a nuevas fuentes de suministro. ¿Por qué? Porque si yo pago a todos mis proveedores con crédito documentario, pues es más fácil que haya otras empresas dispuestas a venderme. ¿Por qué? Porque pago con un medio de cobro seguro. Y bueno, se puede obtener evidentemente, si lo que decía, si estamos en una situación en la que el exportador se aviene por el hecho de cobrar con crédito documentario a aplazar el pago, a dar condiciones más beneficiosas de pago, pues al fin y al cabo es una forma para el importador de obtener financiación, ¿no? Tener un acceso a la financiación.
Aparte de esto, también existen unos ciertos riesgos. Unos ciertos riesgos que, bueno, no son muchos, pero que están ahí realmente. Para el exportador existe un riesgo documental. El exportador tiene que asegurarse de que puede cumplir con todas las condiciones y tiene que ser muy cuidadoso y muy meticuloso al preparar la documentación. En la documentación no debe haber erratas, no debe haber errores. La descripción de la mercancía debe ser textual, debe ser tal cual aparece en el crédito documentario. Hay que firmar las facturas, hay que hacerlas con el cuidado necesario. Lógicamente, si en la revisión del crédito omite o no se da cuenta de que hay determinadas condiciones que no puede cumplir o que hay determinados documentos que no puede proporcionar porque no depende de él y no sabe de cómo conseguirlos o dónde conseguirlos, pues eso genera un problema, lógicamente. Tiene que ser cuidadoso con el tema de la documentación. Y luego tiene que evaluar, tiene que valorar adecuadamente que el banco que emite el crédito documentario es un banco suficientemente solvente. Ya hemos dicho que se puede producir casos de impago, sí, si se produce un corralito financiero o si se produce una insolvencia por parte de la entidad emisora. Debe siempre considerar, igual que haríamos en un aval nacional. Si tenemos un aval de un buen banco, pues nos sentimos más seguros que si el aval que tenemos es de un banco muy pequeño, muy malo o en una situación muy delicada. Exactamente igual. Por parte del importador, ya hemos comentado alguna cosa, la revisión bancaria es exclusivamente documental, con lo cual él puede encontrarse con sorpresas al abrir el contenedor porque la mercancía no sea la que ha pedido. Ya hemos dicho que existen maneras de asegurarse de que la mercancía es la que se ha pedido, ¿vale? Que es pedir una inspección en origen, en el puerto de origen, y así viene el documento certificando que la mercancía es adecuada. Y el hecho de la irrevocabilidad, es decir, el hecho de que una vez emitido el crédito documentario no se puede modificar sin que exista el acuerdo de las dos partes, el crédito no se puede modificar si no están de acuerdo tanto importador como exportador. Entonces, si se produce una bajada muy fuerte en los precios de las materias primas, por ejemplo, y un determinado producto que se ha hecho un pedido a un precio de 10, de repente en el mercado se encuentra disponible a un precio de 7, el problema que tiene es que él ya no puede desdecirse. Su crédito documentario es un pedido en firme, y si no consigue convencer al exportador de que le baje el precio se queda como está. Con lo cual, si hay movimientos del mercado que le son favorables, no va a poder beneficiarse de eso. Eso es un riesgo también para él. Bueno, pues esto es un poco cómo funciona el crédito documentario. Es realmente, yo diría, siempre decimos el buque insignia de la operativa bancaria, ¿no? Para garantizar pagos. Sí. En inglés se utiliza Documentary Credit y se utiliza Letter of Credit también. Y LC como abreviatura de Letter of Credit. Es muy frecuente. Una pregunta. Si yo solicito a mi banco la apertura de un crédito documentario, ¿tiene algún coste para mí como empresa? Y luego también, ¿qué plazo? ¿Coste financiero? ¿De qué quieres decir? Que a lo mejor el banco le solicito la apertura del crédito documentario y no me lo concede. ¿Qué coste me supone para mí? Es decir, por el estudio que hace. Bueno, normalmente esto es como solicitar cualquier otro tipo de operación de riesgo. Si tú solicitas un aval, vas a solicitar un aval nacional, lo normal es que la entidad financiera haya previamente estudiado a la empresa y haya emitido un dictamen favorable. El funcionamiento es completamente análogo, es similar, vamos, igual. ¿Y qué plazo tenéis de contestación para la resolución de si me lo conceden o no? Bueno, pues yo eso creo que quizá te lo debería decir Chus, que es la que analiza la documentación y licitación. Lo que hace es respaldar esa oferta, es decir, aquel que hace el concurso público, si finalmente adjudica ese proyecto a la empresa y la empresa se niega a firmar porque han cambiado las condiciones del mercado, porque bueno, me equivoqué y coticé excesivamente bajo y ahora el precio no es viable, pues tendrá una penalización. Normalmente pues, suelen ser alrededor del 5% del precio del contrato, del importe del contrato, y lo que cubre es eso, la posibilidad de que alguien que ha hecho una oferta se niegue finalmente a la firma del contrato y a llevarlo a cabo. Las garantías de devolución, cuando se produce un pago adelantado, cuando alguien que no está emitiendo un crédito documentario hace un pedido a un exportador extranjero y el exportador extranjero dice, vale, me parece muy bien, pero mándame el 10% por adelantado. El exportador extranjero está cubriendo parte de su riesgo
y el importador español está viéndose en una situación de que está haciendo un pago y no tiene ninguna garantía de que el exportador le vaya a mandar la mercancía, porque podría perfectamente embolsarse el dinero, disolver la empresa o marcharse, desaparecer. En determinados sitios eso no es tan difícil. Bueno, pues con una garantía de devolución, con una garantía de una entidad financiera de la entidad del exportador, se podrá recuperar, en caso de que hubiera una situación de este tipo, se podrá recuperar el importe anticipado. ¿Vale? La garantía de buena ejecución o performance bond, performance guarantee, son garantías que cubren la realización de un determinado, de lo que sea, de una determinada actividad, de la construcción de un hospital con unas determinadas calidades, en unos determinados plazos, bueno, cualquier tipo de prestación que debe realizarse en unas condiciones determinadas, y lo que cubre es la posibilidad de que aquella empresa que dijo que iba a colocar en el edificio unas puertas de madera tal, con un grado de seguridad tal y con y de un precio estupendo, resulta que ha metido unas puertas de calidad deficiente, que no cumplen la normativa, etcétera, etcétera. Cualquier incumplimiento. Normalmente también suponen penalizaciones porcentuales respecto al importe del contrato. Suele ser, sí, pues alrededor de entre un 10 y un 20% del importe del contrato. La garantía de pago-cobro cubre, normalmente son lo que se llama también garantías de primera demanda, cubre la posibilidad de que alguien que tiene una obligación de pago no la cumpla y simplemente se ejecuta contra el incumplimiento de esa obligación a demanda. El banco que emite la garantía abona y se acabó. Ahora vamos a ver un ejemplo de un caso como este, que es un caso bastante frecuente, sobre todo para importaciones y exportaciones de mercancía puramente. Nos encontramos también con la carta de crédito stand-by o el crédito documentario stand-by, que es una modalidad de crédito que ya os dije que el crédito se parece mucho a un aval. Aquí estamos hablando de algo que es todavía mucho más parecido a un aval. Es un crédito documentario que no es necesario ejecutarlo para cobrar el dinero, sino que digamos que los intercambios de dinero entre las partes se realizan por fuera, se pagan por transferencia, en los plazos que ellos hayan acordado, y solamente se pone en marcha el crédito documentario en caso de que haya que cobrar una transacción impagada. ¿Vale? Y bueno, aquí he incluido la comfort letter, la carta de patrocinio, la carta de intenciones, que se utiliza con cierta frecuencia, cada vez menos en el extranjero, habréis oído a lo mejor hablar de ella. No es propiamente una garantía, en España no tiene realmente una validez relevante, y por esa razón los bancos españoles pues somos bastante reacios a aceptar este tipo de documentos como garantía. Es una mera declaración de intenciones que a lo mejor una matriz emite a favor de una filial, diciendo que, oye, en caso de que esta empresa deje de cumplir con sus obligaciones, pues yo estaré aquí a su lado para cubrirlas, pero no se manifiesta propiamente en un compromiso, sino que es una mera declaración de intenciones. Bueno, la garantía tiene un funcionamiento muy similar al crédito documentario. Bueno, las transacciones siempre tienen esta estructura: acuerdo comercial, y a partir de ahí se solicita la emisión de la garantía, y la garantía, a través de una entidad financiera relacionada con el beneficiario, con el exportador, se le hace llegar. ¿Vale? En esas condiciones, este es el caso específico de una garantía de pago. Una garantía de pago que va a servir para que, en una línea temporal como esta, desde el momento de la emisión de la garantía al momento del vencimiento, el comprador y el vendedor vayan intercambiándose mercancía por dinero, mercancía por dinero, mercancía por dinero, y la garantía va a estar ahí en reserva por lo que pudiera ocurrir. Si llegado el vencimiento de la garantía, todas las transacciones que se han producido, la mercancía es perfecta y el dinero que procede a pagar por ella ha llegado a donde tenía que llegar, pues lo normal es que llegue el vencimiento, la garantía se extinga y muera sin ser utilizada. Ese es el procedimiento normal. ¿Qué pasa? Que la garantía entrará en vigor cuando eso no ocurra. Ante un primer envío de mercancía que tiene como respuesta el pago de la misma, pues no existe ningún motivo para ponerla en marcha. Suponemos un segundo envío de mercancía que es correspondido con un segundo pago, tampoco pasa nada. Pero si llegado un tercer envío de mercancía se produce un impago por parte del importador, por la razón que sea, el exportador
tiene en sus manos la posibilidad de, haciendo llegar la garantía, ejecutando, presentando la documentación que la garantía se pida ante el banco que la ha emitido, pues este banco se obliga y realiza el pago. De esta forma, evidentemente, el beneficiario recupera el importe de su tercer envío de mercancía y la precaución elemental y normal básica es, inmediatamente, por supuesto, detener el envío de mercancía en tanto no tenga una garantía adicional, o sea, en tanto no vuelva a tener cubierta la posibilidad de que ese impago pueda volver a suceder. ¿De acuerdo? Esto es un caso que es relativamente frecuente en aquellas empresas que ya tienen, digamos que no son, que el grado de confianza no es absoluto, pero que digamos que ya tienen un cierto hábito de trabajo conjunto y que, bueno, pues que digamos que se fían suficientemente el uno del otro. Porque el importador confía en recibir la mercancía en las condiciones adecuadas y el exportador confía en recibir el pago en las condiciones adecuadas y en los plazos adecuados. ¿Vale? Pero como veis, bueno, me fío, pero hasta cierto punto. Y bueno, ya por último, porque vamos un poco mal de tiempo, siempre me pasa, vamos a hablar de las remesas. Las remesas, una remesa es una presentación de documentación para gestionar su cobro. Un cobro, una determinada actuación, buscando una determinada actuación por parte del librado. Hablamos de presentar una letra a quien tiene que pagar, a un importador, para que nos la pague o para que nos la acepte, si es una letra con un pago aplazado. O hablamos de presentar documentos, los documentos de una importación o de una exportación, documentos, facturas, documentos de transporte, documentos de seguro, de análisis, etcétera, etcétera, los propios de una importación que permite la retirada de la mercancía, para, bueno, pues entregarlos en función de unas instrucciones determinadas. Vale, esto funciona según el siguiente esquema. Aquí está al revés el importador y el exportador, fijaos. Bueno, estamos hablando de que el exportador va a entregar la mercancía, va a poner la mercancía en un puerto determinado, en un barco, la va a subir a un medio de transporte y ese barco va a viajar al lugar convenido por las partes, ¿vale? El exportador va a preparar toda la documentación necesaria para despachar la mercancía en el puerto de destino, ¿vale? Esta documentación es la que le va a permitir al importador recibir la mercancía en destino. Bueno, el exportador prepara esa documentación, la hace llegar al banco remitente, el banco remitente inicia la remesa y la manda pues al banco del exportador, al banco que le indiquen en el acuerdo entre ambos. Estamos suponiendo que las instrucciones son entregar los documentos contra el pago, es decir, el banco presentador, ese banco, el banco del importador, está obligado a, antes de enviar los documentos, asegurar que va a realizarse el pago de los mismos, ¿vale? Es decir, si no hay dinero, no hay documentos. Bueno, en esa situación avisará al importador, al librado, en este caso le dirá: tengo esta remesa a tu cargo, ¿la quieres pagar o no la quieres pagar? Aquí no existe ningún tipo de compromiso por parte de los bancos. El banco se limita a seguir las instrucciones de su cliente presentando los documentos donde le dice, y es completamente voluntad del librado el pagarlos o no pagarlos. Si quiere pagarlo, lo paga, y si no, no. Si suponemos que el librado está interesado en la mercancía y, bueno, pues obra de buena fe y todo lo demás, autoriza el pago, pues en ese caso el banco le entregará los documentos contra el adeudo de los fondos en la cuenta. Le adeudará los fondos serán enviados al banco que hizo la presentación y ese banco, a su vez, abonará la remesa al cedente, al exportador, que tenía que cobrar. Y con esos documentos que está recibiendo el librado, se puede ir al puerto o a la aduana, donde sea, y retirar la mercancía. ¿Vale? ¿Qué tiene de peculiaridad este sistema? Este sistema tiene de peculiaridad el hecho de que si no hay dinero, no hay documentos. Y si no hay documentos, no hay mercancía. ¿Vale? Con lo cual, este sistema protege para el exportador la propiedad de la mercancía, que estará en el puerto de destino, estará lejos, pero sigue siendo suya y él podrá hacer luego con ella lo que estime conveniente, ¿vale? Este caso, que es quizá dentro del caso de las remesas, es el caso
en el que la relación entre las partes es relativamente buena, pero no es tan fiable, se puede relajar aún más. Se puede relajar aún más en los casos de las remesas para aceptar. Fijaos, el procedimiento es muy parecido. Aquí, en lugar de estar hablando solamente de documentos financieros, estamos hablando también de la presentación de un documento comercial, normalmente una letra de cambio, un pagaré, algún tipo de documento que se le va a pedir al librado que acepte. Porque aquí estamos hablando, cuando hablamos de aceptar documentos, hablamos de aceptar documentos a un vencimiento futuro, a un pago dentro de 90 días, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuál es la obligación que tienen las entidades aquí? Las entidades tienen la obligación de seguir las instrucciones del cedente. El cedente entrega el efecto más los documentos y la instrucción que está dando es entregar los documentos contra la aceptación del efecto. ¿Qué significa eso? El banco va a iniciar la remesa, la va a mandar al banco presentador, el banco presentador va a avisar al librado de que tiene ahí esa remesa con esas instrucciones y el librado decide si acepta el documento o no lo acepta. Si no lo acepta, bueno, la remesa se devolvería y quedaría impagada. Pero si decide aceptar y firma en el efecto, aceptándolo, el banco inmediatamente le va a entregar los documentos, porque esas son las instrucciones. Entrega de documentos contra aceptación. El librado acepta el documento, el banco presentador se queda el documento, el efecto, y le entrega todos los demás documentos comerciales. Bueno, con esos documentos comerciales el importador ya puede ir a retirar la mercancía. ¿Vale? Y, sin embargo, el banco presentador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a devolver, o va a comunicar, o bueno, en principio podría devolver el efecto al banco remitente, aceptado, para que le sea entregado, devuelto al exportador. Y el exportador recibiría una letra aceptada, tendría así un documento financiero, pues bueno, con sus responsabilidades respecto a impagos, un documento ejecutivo, muy bien, pero ha perdido la posesión de su mercancía. Si llegado el vencimiento de esta letra, en esos 90 días, la letra resulta impagada porque el importador no tiene fondos, el banco, cuando esto se presente otra vez para su cobro, el banco del presentador devolverá esa remesa, devolverá ese documento, esa letra, no pagará. Y el exportador habrá perdido la posesión de su mercancía. ¿Vale? Sí, tendrá un documento ejecutivo, podrá tomar acciones legales, podrá hacer cosas, pero la propiedad de la mercancía ya no la tiene. Es decir, esto es un caso para ser utilizado, un medio de pago, para ser utilizado por clientes, por comerciantes que ya tienen un buen grado de confianza entre ellos porque saben que dentro de 90 días le va a pagar. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es un poco lo que hemos comentado ahora. Lo que quería ya para cerrar un poco era, esto que hemos hablado es un poco aquellos medios de pago que son más cercanos y que mejor cubren el riesgo para exportadores e importadores, cada uno con sus peculiaridades, cada caso es diferente y cada empresa pues valora en la medida de sus posibilidades cómo cubre sus riesgos y cómo actúa. La idea que queremos transmitiros es que, pues bueno, Caja Rural es una entidad, como sabéis, absolutamente arraigada, absolutamente cercana, que está aquí y que ha estado aquí siempre, lleva aquí muchísimos años, otras entidades se han ido y Caja Rural sigue aquí. Es una entidad que tiene sus especialistas de producto, que tiene sus equipos, servicios centrales, que tienen la capacidad de asesorar y la capacidad de ayudar. Y el hecho de que sea una entidad local no significa que no tenga una proyección exterior. Caja Rural es una entidad que está presente a través de Banco Cooperativo en el mercado internacional desde 1991, que fue el año de constitución del Banco Cooperativo. Banco Cooperativo es la central de servicios bancarios, por decirlo de alguna manera, es el centro a través del cual se canalizan muchas operaciones, pero no deja de ser un canal de las cajas para acceder pues, a todas las posibilidades del mercado. ¿Vale?
Concretamente en el área internacional, pues hay trabajando más de 20 personas que llevan en el sector desde hace muchísimos años y que son absolutamente expertos, que vienen de entidades financieras españolas y de entidades financieras extranjeras y que están absolutamente habituadas a trabajar con este tipo de operativa, con lo cual son personal absolutamente experto y absolutamente fijo y fiable en la entidad. La mayor parte de las operativas de comercio exterior se someten a la normativa de la Cámara de Comercio Internacional. Es un terreno absolutamente conocido, absolutamente dominado. La entidad trabaja con muchísima agilidad. Cuando solicitéis operaciones veréis que esto es absolutamente rápido. El compromiso en aquellas operaciones que hace el banco para las cajas o que colabora el banco con las cajas, el compromiso es que las operaciones todas salen en el día. Toda operación que entre y que se solicite antes de las 12 del mediodía, nuestro acuerdo de nivel de servicio hacia las cajas es que las operaciones salgan y que se hagan en el día. Es más, muchas operaciones que entran después de las 12, si las circunstancias no son absolutamente especiales, salen y se realizan incluso llegando después de las 12. Con lo cual, Caja Rural es absolutamente ágil en este tipo de operaciones. Porque además, esa experiencia que tenemos en el mercado nos ha comunicado a lo largo de los años la necesidad de que esto tiene que ser así, porque el hecho de enviar un crédito tarde pues supone que no se puede enviar en el barco que sale esta semana y que espera al siguiente, que tarda un mes más, o en fin, se pierden se pierden precios porque se emiten los créditos tarde. Eso normalmente no nos sucede, ¿vale? Las obligaciones de tratamiento son absolutamente al día. Bueno, como decíamos, crédito, el banco a los canales internacionales, es la forma de comunicar las cajas con SWIFT, de estar en los sistemas de intercambio europeos, de estar, bueno, pues en la EB, en fin, en los centros de representación. Y al principio hablaba Antonio de Unico Banking Group, que es la asociación de los 8 bancos cooperativos europeos, Crédit Agricole, DZ Bank, Icrea Holding, Pogyola, Rabobank, Raiffeisen Bank, Raiffeisen Internacional y Banco Cooperativo, que es una plataforma para salir a cualquier país de Europa del Este o a cualquier país de Sudamérica donde tengas una posibilidad de negocio. Pues ahí hay entidades que nos apoyamos mutuamente. Cuando los suizos o los finlandeses necesitan hacer algo en España, pues nosotros también les ayudamos. O sea que es una forma de acceder y de llegar a cualquier lugar del mundo. El banco cuenta con operatividad para trabajar pues, en más de 130 países, que realmente, si contáis, es la mayor parte del mundo, excepto pues eso, estados fallidos o países con unas complicaciones extraordinarias. Y tenemos una red de corresponsales que nos permite llegar a cualquier sitio realmente. O sea que no existe limitaciones para que podamos estar en China, en India, en Hong Kong, en Taiwán, en Brasil, en Marruecos, donde queráis, en cualquier sitio que necesitéis, ¿vale? Y esto es todo, realmente. Si tenéis cualquier duda o queréis hacer cualquier comentario, pues adelante. ¿Nada? Bueno, pues nos gustaría saber si iniciar de alguna forma pues un pequeño debate, pues una conversación entre vosotros. Trabajáis en empresas, sois empresas que estáis implicadas o que queréis implicaros en comercio exterior, pues conocer un poco vuestras dudas, vuestras inquietudes, dónde están los miedos, qué podemos hacer por vosotros, cuáles son vuestras sensaciones. ¿Cuáles son los mayores problemas que estáis teniendo a la hora de exportar? Los requisitos técnicos. En el sector que trabajo yo, el sector cárnico, es muy importante. A la hora de enviar mercancías, sí, sobre todo a terceros países. Mira, yo te iba a comentar antes otro, por el tema de las confirmaciones, que has estado hablando de, bueno, Fran ha comentado el tema de Ucrania. Durante el último mes Ucrania nadie lo confirmaba. Los precios que tú has dado del 0,20 0,30 estoy contigo, pero son operaciones totalmente... Eso es para Alemania. Exactamente. Pero, por ejemplo, el único banco que no lo confirmó, que fue una operación de un cliente de Navarra, en este caso, lo hicimos a través de Unico. O sea, nuestro corresponsal en Austria
que SRBI compró hace poco un banco en Ucrania y él fue el que nos dio confirmación. La confirmación en esos días sobre Ucrania, el cliente, claro, quería saber por dónde se iban a ir los tiros, ¿no? Estaba un 8%. Pero bueno, yo pago un 8% si soy un exportador a no cobrar. O sea, es todo clarísimo, ¿no? Pero bueno, es un poco para que veas las dificultades que te puedes encontrar incluso a la hora de confirmar, ¿no? Una pequeña aclaración. Bueno, sí. Una cosa es exportar y otra importar. Yo me refiero a la importación. Todo esto, pues, efectivamente, tiene que ayudar el mundo a los exportadores. En el caso del importador, las cambias, porque te tienes que acoger a las condiciones que te pongan el crédito documentario, pero si no... Efectivamente, hasta cierto punto ya hemos dicho que el importador tiene de alguna manera la sartén por el mango a la hora de preparar las condiciones del crédito documentario. Es cierto que el exportador no va a aceptar nada que le sea absolutamente lesivo, pero estamos partiendo de que tiene que haber un acuerdo entre los dos, porque si no es imposible llegar. Porque te piden condiciones avasadoras, no, es que vale, yo te pago, o sea, vale, tú me con la presentación de documentos al me lo pagas. Y ya digo, oiga, pero esto tiene que tener una talla, tiene que tener unas especies de pescado, de langostino, de lo que sea. Me dicen que de eso nada, que dicen no, que ese crédito documentario no vale, que no, el que vale es el suyo, que dice que embarque, documentos y pago. Ahí estamos hablando de posición de dominio, ¿no? Claro. Está así. Bueno, en determinados casos, claro, en determinados casos sí, en determinados casos... La mayoría de los problemas, no sé, porque creo que sea un tema de documento, un problema de documento, pues se soluciona en 99,99%. Por un tema sanitario, porque el país de origen no reconoce el certificado sanitario de destino, porque tiene que ser firmado por ellos. Eso se arregla transcurriendo 5 días, 7 días, o sea, que el contenedor está en el tip parado y costando una pasta, pero bueno, pues el tipo en marcha y la madre que otra. Claro. Pero los auténticos problemas vienen por la mercancía, que no aparece lo que yo he comprado y qué pasa. Es que hay que asegurarse, claro. Es lo que comentaba, hay que asegurarse, claro. Los auténticos problemas... Hay que hacer una inspección, yo considero... No es de los documentos, es lo, si hay un error de cualquier documento se tendrá. Sí. Sí. Ahora, Hombre... El problema es que no te mandan lo que tú has comprado o no son las características. Claro. Bueno, aquí hay que partir de un punto, yo creo que básico y común, porque si no esto sería una locura, y es que vamos a presuponer la buena fe entre las partes que intervienen, porque si lo que ya presuponemos es que nos van a engañar y que nos van a estafar, o sea, realmente hay que llevar el cuidado y el control a las últimas consecuencias. Estoy de acuerdo en lo que dices, o sea, si tú como importador tienes que traer pescado de Asia, por decir de China en cualquier caso, lógicamente tú eres el que sabe, a través de un transitario, a través de alguien, de un agente de aduanas, qué documentación vas a necesitar aportar para poder despachar. Nosotros tramitamos mucha... Claro. Nosotros tramitamos, para otras cajas rurales que están pues, en la zona de Levante en concreto, nosotros tramitamos importación de pescado para muchísimas empresas y muchas al año. Claro. No, pero que yo reconozco la dificultad de cerciorarse de lo que la mercancía es a priori. Eso es una cuestión de coste exclusivamente. Yo soy de gente que tiene 3 contenedores de almeja metido en una cámara hace 10 años y no puede ni abrir. Ni pagado. Y no puede ni destruir. ¿Y eso sigue generando coste de estocaje en el puerto o en donde sea? No, eso lo tiene su cámara y justo lo tiene intervenido por sanidad porque no estaba bien depurada. Claro, eso... Y después de tiempo hay una analítica sanidad aquí en España, se la aplicó, el otro había cobrado, no sirve para nada, y aquí paz y después lo normal al importar pescado es presentar un certificado sanitario. Sí, pero es que lo único que te consciente la inmensa mayoría es que como mucho, o sea, siempre y cuando a la hora del despacho haya un rechazo sanitario,
Entonces el crédito... Nosotros hacemos eso. Nosotros incluimos lo que llamamos la cláusula sanitaria. También tenía una cláusula. No, pues nosotros incluimos cláusula sanitaria, ¿eh? Y en los créditos... La sanitaria sí que la cláusula. Sí, una cláusula que dice que cuando la documentación, o sea, que cuando el crédito, cuando la mercancía llegue a Valencia, por ejemplo, al puerto de Escara, donde sea, habrá alguien de la autoridad sanitaria que vaya y analice eso. Y que si eso no es apto para el consumo, no nos obligamos al pago. O sea, eso lo estamos utilizando nosotros. No, y eso incluso hasta después ya está consiguiendo que hasta que pasa un mes y hay un tema de alerta sanitaria o lo que sea que la mercancía tiene que devolver. Nosotros lo venimos utilizando eso, efectivamente. Pero que vamos, que eso es que claro, Es complicado, claro. Y además cada mercancía tiene sus peculiaridades. Porque los artículos de consumo pues tienen las suyas, y los juguetes para niños pues no pueden tener pinturas tóxicas ni pueden, claro, y en fin, todo tiene su complejidad. Y la exportación de carne, el jamón a Estados Unidos, que no hay manera de meterlo, en fin, tiene sus dificultades. Hombre, nosotros lo que podemos intentar es echar una mano en aquella parte en la que nosotros pues tenemos un poco de experiencia, ¿no? Que es en la parte financiera, en la parte de canalizar los pagos y bueno, de buscarla, claro, efectivamente. Pero vamos, no deja de ser una labor admirable, desde luego, por vuestra parte. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues si no queréis comentar nada más, pues nada, solamente daros las gracias por pasar esta tarde aquí. Sí, dime. ¿Cómo se iniciaría un crédito documental? Quiero decir, ¿estás de acuerdo con alguien? Digo, para exportar. Para exportar. Un importador de Estados Unidos, por ejemplo, que ha vendido una mercancía, pero tienes que reflejarlo en un documento de este tipo. ¿Cómo se inicia? Pues mira, eso, el procedimiento, lo primero es ponerse en contacto con la caja. Ponerse en contacto con la caja. Lo primero que va a tener que hacer la caja es analizar a la empresa, o sea, adjudicar una línea como si fuera una póliza de crédito o un descuento comercial, o en fin, con un procedimiento similar. Eso es, de vuestra empresa. Una vez tenido esa autorización, lo que tenéis que hacer es presentarnos una copia del documento en el cual se haya plasmado el acuerdo comercial, que como te digo puede ser pues un contrato, puede ser un fax, un simple fax. A veces se encuentra en internet, hay empresas que encuentran en internet un determinado producto, les interesa, contactan por correo electrónico, les hacen una oferta con una factura pro forma. Bueno, pues con esa factura pro forma, con el documento donde venga el contenido, porque normalmente el que hace la oferta, el importador, no, pero me estás hablando de exportar. Vuestro caso es exportar. No, tú no tienes que solicitar el crédito documentario. Tú lo que tienes que hacer, claro, el crédito documentario se inicia por el lado del importador siempre. Entonces, en tu caso, lo que tenéis que hacer es, al acordar el intercambio de mercancía por dinero, la venta, la compraventa, es estipular en ese documento que tú quieres que te emitan un crédito documentario pues a través de Caja Rural de Salamanca. Le das el BIC, el código BIC de la entidad, que si no lo tienes pues lo facilitamos, y el número de cuenta, y ya está. Y con eso llegará un momento en que el importador tendrá que poner en marcha. Y no hay análisis de la empresa, eso lo hará el banco allí al otro lado. Sí. Se pactan unas condiciones. Luego, ¿hay algún tipo de borrador, como el crédito documentario, que cuando hemos hablado de unas condiciones X, y él emite el crédito, pero no estoy de acuerdo en que... Se puede modificar, incluso no hace falta que sea un borrador,
puede ser el crédito definitivo, o sea, puede ser el crédito propiamente dicho. Si en el momento de que tú, exportador, recibes un crédito documentario, te avisamos un crédito documentario y tú ves que los precios no se corresponden, que la mercancía, la descripción es errónea, que hay datos que no se corresponden o que no puedes enviar la mercancía en el plazo que te piden, que necesitas 10 días más, lo que sea. Cualquier cosa, lo que hay que hacer, lo que tienes que hacer tú es ponerte en contacto con tu cliente americano en este caso y decirle, oye, necesito que me amplíes el plazo de embarque 10 días más. O corrígeme este precio porque es incorrecto. Y ellos iniciarán una corrección del crédito documentario, una modificación. Los créditos se pueden modificar solamente si están de acuerdo los que intervienen. Si tú se lo pides y él lo hace bien, tú aceptarás esa modificación y el crédito quedará modificado según tus necesidades. No, el caso de una remesa no hay ningún tipo de verificación de los documentos. No hay verificación. Sí que tiene que haber un conjunto de documentos que estén en sí, forma, ¿no? Para que... sí, pero ¿quién va a verificar eso? En una remesa no se verifica la documentación. Tú te tienes que asegurar de que los documentos están bien. A lo mejor se los puedes mandar por fax para que los vea antes el importador, ¿sabes? Y que te diga, sí, están bien, mándamelos así. Pero no hay ningún... El banco, en este caso, las entidades, lo único que hacen es presentar los documentos, tú nos das los documentos y nosotros los mandamos a Estados Unidos y nos encargamos de perseguir el cobro de esos documentos. Pero no miramos la documentación porque no tenemos con qué compararla. Básicamente, en un crédito documentario yo tengo una serie de condiciones. Ahí aparece que se compra, el precio, aparecen una serie de detalles que yo puedo verificar en la documentación. Si en el caso de una remesa yo no tengo con qué comparar. Yo puedo coger los documentos y si me dices que hay 3 facturas, contarlas y verificar que efectivamente hay 3, pero no puedo hacer más. ¿Vale? Pues nada, ¿alguna cosa más? Pues nada, muchas gracias a todos y os esperamos.